palabra del Señor, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Gloria a Jesús. He estado hablando, Dios bendiga a los hermanos de la alabanza, pueden descender, muchas gracias. El viernes pasado hablé de un tema muy interesante y hoy quiero una vez más volver a tocar el tema con ustedes. Y hablamos de el altar. ¿Se recuerda los que estuvieron aquí con nosotros el día viernes pasado? Hablamos del altar que edificó Elías. Y hablábamos de algo muy importante, muy interesante, de la esposa de Jacob. ¿Se recuerda una de las esposas de Jacob? ¿Alguien estuvo aquí el día viernes? ¿Cómo se llamó esa esposa? Tuvo dos. Una fue Raquel y Lea, dice la Biblia. Amén. Así que ahí nos quedamos y hoy vamos a dar lectura una vez más. ¿Qué le parece? Y vamos a ir a Primera de Reyes para refrescar un poquito la memoria. En el capítulo 18, versículo 31. Gloria al Señor. Bueno es Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos entonces a Primera de Reyes, capítulo 18. Gracias, Jesús. Y el versículo 31. Y el versículo 32. Cuando usted lo tenga, me indica con grande y fuerte amén. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice el versículo 31: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas, dice la Biblia, de grano. Así que vamos entonces, mis amados hermanos, a darle gracias al Señor. Oramos y bendecimos su nombre. Buen Dios, Padre, Dios de gracia, Dios de amor y de bondad. Te bendecimos porque tú eres Dios, Señor, y no hay nadie como tú. Tú eres el Rey soberano, el Dios del universo, Señor, el que creaste todo lo que existe. Señor, hoy vengo a darte gracias por la oportunidad que me das de poder, Señor, hablar de ti, hablar de tu palabra, hablar de este libro sagrado, Señor, que fue inspirado por tu Espíritu. Señor, gracias por el privilegio que me das de poder hacerlo. Señor, por la oportunidad, Señor, de poder hablar de tus maravillas, de tu grandeza y de tu poder. No soy nadie, Señor, mucho menos, Señor, soy tal vez la persona indicada, pero te doy gracias, Señor, porque has puesto tu confianza sobre mi vida. Te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque tú eres Dios. Tú eres grande y poderoso en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad de tomar su lugar. Muchas gracias. Dialogamos de este punto interesante y de la manera que lo presentábamos al principio. Se recuerda de que aquí representa, en el altar destruido, representa el pueblo de Israel que se había olvidado de Dios. Ese era el punto importante o la base histórica a la que se refiere el texto bíblico, y por ende no tenía ya comunión con él. El profeta Elías, lo que aquí viene a retar son a los falsos profetas de Baal y de Acera, y esa es la razón por la que él edifica, levanta un altar para poder demostrar quién era el Dios verdadero. Y él deja por asentado y lo deja bien claro
quién es Dios, y lo demostró en ese lugar, en el Monte Carmelo, cuando él levanta un altar para demostrarle a los falsos profetas de que lo que ellos adoraban no era el verdadero Dios. Entonces vemos que a través de la historia podemos notar que de esa forma es como Jehová envió fuego y consumió en el altar lo que estaba sobre el altar. Y la Biblia dice que aún todo lo que estaba alrededor y debajo, el fuego lo lambió, dice la Biblia, y fue consumido. Y eso vino a testificar al pueblo que Jehová es Dios. Esa fue la palabra del profeta. La razón por la que levantó el altar era para demostrarles quién era Jehová. Y les dijo, y por él andad. Ahora, es interesante de lo que nosotros podemos entender de la manera, si hoy lo vemos de una forma proféticamente o figurativamente, de lo que representó o lo que representa o representó en ese momento las 12 piedras con las que erigió, con las que levantó el altar, que ese fue el propósito de demostrarles y del pueblo que estaba ahí, que ellos pudieran ver que ellos como pueblo y como un altar representativo no tenían comunión de Dios. ¿Por qué? Porque estaban adorando al Dios que no era el Dios verdadero. En otras palabras, lo que nosotros hoy necesitamos entender es que cuando nosotros hacemos cosas que no son las que Dios quiere que hagamos, en otras palabras, venimos nosotros a perder el sentir espiritual de la vida. Hay mucha gente que piensan y creen que están haciendo lo correcto, pero al pensamiento humano, pero al pensamiento de Dios es todo lo contrario. Entonces, ¿existe el peligro? Sí, existe el peligro de que nosotros muchas de las veces creamos que estamos haciendo las cosas correctas, humanamente hablando, pero cuando nosotros vamos a la Biblia y entendemos a través del texto y del contexto, nos damos cuenta que muchas de las veces nuestras acciones y nuestras actitudes van en contra de la verdad de Dios. Entonces es un chasco, es una pena. ¿Qué podemos decir más? Es una vergüenza, pues. ¿Por qué? Porque si nosotros somos conocedores de la verdad, de la palabra, de la Biblia, no debemos de errar en ese camino. Entonces necesitamos nosotros entender, y tomamos el ejemplo de la primera tribu que representa una piedra del altar, y esa fue la tribu de Rubén, el primer hijo que viene a representar la tribu de Rubén, que vimos en Génesis capítulo 29. Y veíamos esta parte interesante de lo que vino a representar el primer hijo que nació de Lea. La razón la explicábamos muy sencillamente, y es porque había un problema dentro del matrimonio, y el problema del matrimonio era de que ya Jacob no amaba a Lea. Entonces ella estaba siendo rechazada y estaba siendo a la misma vez rival de su propia hermana. Ahora, la Biblia dice que ella pidió a Dios y Dios le concedió un hijo, y entonces ella, pensando que a través de el dar a luz un hijo, ella pensó y creyó de que de esa manera su marido la iba a amar. Pero vamos a la historia de la Biblia, porque es interesante entender esta parte. Yo brinqué el versículo 33, pero lo vamos a leer. Pero voy a brincar el segundo hijo, y es Simeón. No vamos a hablar de Simeón en esta ocasión, que sería la segunda piedra o la segunda tribu aquí representativa. Yo hoy voy a enfocarme en el tercer hijo, que es el tercer hijo que da Lea, que es interesante porque hoy vamos a entender lo que significa la tercera piedra. Y yo quiero hablar con ustedes el poder de la unidad en esta noche. Vamos entonces al capítulo 29 del libro del Génesis. Gloria al que vive para siempre. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Bueno es el Señor. Déjenme leer el versículo 31 del capítulo 29 del libro del Génesis. Está interesante estas historias, fíjese, hermano. Yo les recomiendo que lea su Biblia y busque estas historias que son fascinantes.
Estamos leyendo el libro del Éxodo y yo le aconsejo que lea el libro del Éxodo. Está interesantísimo, como también el libro del Génesis. Versículo 31 del capítulo 29 dice la Biblia: y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel, dice la Biblia, que era estéril, y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Quiere decir que habían problemas matrimoniales dentro del hogar. Entonces la razón por la que ella pide un hijo es para que su esposo la volviera a amar. Ahora, el versículo 33 dice la Biblia: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Ahora, si usted se da cuenta, dice en el versículo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada. Así que el problema todavía seguía. En el versículo 34 dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, se unirá a mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre, como dice la Biblia, Leví. Wow, interesante esa parte, porque si usted se da cuenta cómo dice la Biblia: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ahí es donde vamos a entrar en esa parte interesante. Déjeme leer el 35, que no vamos a hablar del 35, que eso va a ser en otra ocasión. Y dice: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Dice la Biblia: por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar, dice la Biblia, a luz. Pero es interesante lo que dice en el versículo 34, que es donde nos vamos a quedar, que ahora, cuando ella tuvo el tercer hijo, ella de una manera quedó segura, diciendo: ahora con el tercer hijo que le he dado, ahora, como diciendo, ahora sí lo voy a amarrar a este hombre, como queriendo decir de que ya el amor del marido ya no estaba en ella, pero de una manera lo atraería y lo mantendría cerca a través del tercer hijo, de una manera como reconquistar al marido. Esto es algo que para nosotros hoy puede significar mucho, y esa es la razón por la que hoy queremos hablar del poder de la unidad. Y cuando hablamos aquí de la unidad, que es algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir, eso es lo que significa la unidad, algo que no se puede separar, algo que no se puede dividir. La división aquí significa 2 visiones. Cuando hablamos de lo que es lo contrario a la unidad, que es la división, significa 2 visiones o 2 maneras de pensar muy diferentes de la una de la otra. Eso es lo que es división. La unidad es un pensamiento solamente. La Biblia dice que cuando estaban allá en el aposento alto esperando la promesa del Espíritu, dice la Biblia que estaban todos en un mismo sentir, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es división, estamos hablando de 2 pensamientos. Quiere decir que cuando hablamos de 2 pensamientos, definitivamente no es lo correcto pensar de 2 formas y querer avanzar en la vida, o querer avanzar dentro del matrimonio, o querer avanzar como padre o como madre. Difícilmente no llegaremos a ningún lado. Cuando hablamos de la unidad, que la unidad genera poder. Cuando hablamos de la división, esto genera destrucción. La unidad genera poder y la división genera destrucción. Entonces, yo hago la pregunta: ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría tener o practicar en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde nosotros nos movemos como esposos, esposas, como hijos? ¿Qué es lo que a nosotros nos gustaría practicar? ¿La unidad o la división? Yo pienso que la unidad, hermanos.
Sí, porque la unidad tiene beneficios. También hablar de lo que es aquí la división. Claro, los beneficios no son buenos. Lo que trae es destrucción. Pero la unidad puede provocar y puede traer cambios positivos a la vida. Sí, si hablamos del grupo donde nos movemos, en el área donde nos movemos, la unidad se trabaja. Claro, por seguro que eso va a traer cambios positivos. Pero si no existe unidad, definitivamente aquello se esfumará, se romperá, caerá y, hermano, agarrará otro camino. ¿Quiere que le diga una cosa? Yo voy a hablar hoy de algo así rápidamente. Hay muchos hogares, matrimonios que están de pie hoy por la pura misericordia de Dios. Sí, cuando yo hablo de que hoy en este día hay muchos matrimonios que todavía permanecen, es por la gracia bendita de Dios, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hoy el problema que tenemos dentro de los hogares no es de unidad. Porque cuando hablamos de unidad, hablamos de una parte interesante que más adelantito tal vez lo toquemos, pero lo voy a mencionar rápidamente, y es la confianza. Y uno de los problemas más grandes que ha venido a afectar los matrimonios es por causa de la confianza. Hay matrimonios que ya no dialogan, y si dialogan es para pleitar, es para pelearse. Ya no hay un diálogo como al principio. Ya no hay un diálogo de confianza, ya no hay un diálogo para poder formar o para hacer. Muchas de las veces cuando ya la esposa en este caso sabe, ya el marido ya firmó. En otras palabras, no hay un diálogo antes de hacer las cosas. O tal vez el esposo, cuando se da cuenta, ya la esposa compró su boleto para salir de viaje. Voy a meter a problemas yo en esta noche con ustedes, hermanos. Pero estamos hablando de unidad. Estamos hablando de unidad. Y cuando hablamos de unidad, todas estas cosas entran ahí. Porque si hablamos de la unidad dentro del matrimonio, es que tenemos que estar en un mismo acuerdo. Como los padres con los hijos, y como los hijos con los padres, como el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Qué difícil este tema, hermano. Pero es importante que lo hablemos. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta parte que es interesante, déjeme brincar a esta parte que es interesante. Y estamos hablando del tercer hijo. Estamos hablando del tercer hijo. Brincamos de Simeón al tercer hijo, que es Leví, donde leímos el versículo 34. Y su nombre significa unión. O de una manera, ¿cómo podemos llamarle a esta segunda definición? De una forma como dice el diccionario, como algo como se acercará, o como también juntando. Entonces cuando la Biblia dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. En otras palabras, la razón por la que ella tuvo el hijo o dejó quedar embarazada es para poder ligar al marido, o que el marido se acercara a ella. Entonces ahí es donde está la acción de la palabra unión. Entonces, cuando vemos esta parte que es interesante, es entender de que aquí el hijo, o el nombre de Leví, que viene a ser la tercer piedra o la tercer tribu, aquí en lo que viene a representar el altar que estaba destruido. Entonces, una de las cosas que debe de ser restaurada dentro de lo que es el individuo, vamos a ponerlo de esta manera, dentro de lo que es el hogar, dentro de lo que es la comunidad, dentro de lo que hoy es para nosotros la iglesia, es importante que una de las cosas que en estos días se ha afectado y se ha arruinado en muchos lugares es la falta de unión. En otras palabras, hoy en este tiempo, una de las cosas de las cuales necesitamos fuertemente, ardientemente y con necesidad es
hermano, restaurar la unión en la vida nuestra. Y cuando hablamos de esta parte que es interesante, déjeme correr a la Biblia y déjeme buscar Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3 nos habla de una parte interesante. Y déjeme buscar el versículo 24. Marcos capítulo 3 y el versículo 24 nos ayuda a pensar un poquito mejor y dando el Señor ejemplos. Tres ejemplos importantes que el Señor dejó aquí en esta parte de la Biblia cuando a él le comenzaron a decir que en el nombre de Belcebú echaba fuera a los demonios. El versículo 20 habla de esa parte, versículo 21, versículo 22. Y en el versículo 23 el Señor le habla a través de parábolas y dice: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Es imposible. No, eso no entra en esta parte. Entonces ahí es donde entran estas parábolas interesantes. Y el versículo 24 dice: y si un reino está dividido contra sí mismo, dice el versículo 24, el Señor hablando, tal reino no puede permanecer. Entonces es claro y es verídico entender esta parte de lo que el Señor habló de la unidad que genera aquí poder. La división genera destrucción, y aquí el ejemplo es un reino o un país dividido se destruye. Entonces un reino no puede estar dividido. En otras palabras, no pueden haber dos reyes. Eso es división. Un reino no puede tener tres reyes. Tiene un rey y tiene súbditos, tiene príncipes, tiene reina, tiene gobernantes, tiene cancilleres, tiene embajadores, pero no tiene otro rey, el que pueda gobernar a la par hasta que muera el rey. Entonces sube el que está detrás, sea un príncipe, para que pueda tomar el lugar de rey. Pero no pueden haber dos reyes, porque si hubieran dos reyes, entonces eso se llamaría división. Entonces el reino se dividiría y no tendría ningún resultado, al contrario, sería destruido. Entonces cuando nosotros hablamos de esa parte que es interesante, y mis amados hermanos, vemos cómo el reino, hermano, de David, el reino de David fue dividido a través de los hijos de Salomón. Se recuerda de Absalón. Entonces vemos que en la Biblia, hermanos, hubieron estos casos de divisiones. Entonces el Señor habla aquí del reino que está dividido contra sí mismo. El tal reino no puede permanecer. Es imposible que lo que hablamos de un país, de que hayan dos presidentes, hermano, es imposible que un país camine. Es imposible que un país marche. Se viene abajo la economía, el trabajo se viene, hermano, se desploma todo lo que es una estructura de una nación, no importa los años que tenga. Porque uno va a decir algo y el otro va a decir otra cosa. El otro va a pensar positivo y el otro va a pensar negativo. El problema es de que como en el país siempre hay derecha y hay izquierda, van a la gente a buscar con quién se va a asociar o con quién se va a identificar. Y ahí es donde viene la división. Y eso puede traer guerra dentro del mismo país. Y la guerra trae ¿qué? Muerte. Entonces hay un problema. No puede estar dividido. No, es imposible. El Señor mismo lo dijo. No puede estar un reino dividido. Si un reino no puede estar dividido, hermano, entonces es nosotros para poder pensar por un momento de lo que nosotros hay, o lo que nosotros vivimos, o de la manera que nosotros vivimos. Nosotros no podemos estar divididos. ¿Sabe por qué? Porque si en nosotros hay división, entonces habrá destrucción o habrá muerte en la vida. Ahora déjeme correr esta parte porque la segunda está en el versículo 25. Y el Señor usó ahora la casa. Una casa o un hogar dividido se destruye. No puede permanecer, dice el versículo 25.
Entonces, ahora usa el ejemplo de lo que es el hogar. Y cuando hablamos aquí del hogar, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer de la misma manera. Si el papá dice esto, pero la mamá dice esto, y el hijo o los hijos dicen esto, y nadie está de acuerdo en lo que se está haciendo, entonces ese hogar, esa casa no llegará muy lejos en la vida. Entonces el problema de que nosotros enfrentamos hoy en la actualidad son de grandes problemas familiares, son de divorcios, son de problemas, hermano, sociales, problemas económicos, problemas de todo. Pero muchas de las veces puede llegar a comenzar dentro de un hogar. ¿Usted cree que los muchachos que están en las cárceles, usted cree que puedan venir de buenos hogares? Probablemente algunos tengan buenos principios, pero la mayoría, hermano, no la tienen. Muchos de ellos he escuchado, algunos de ellos he escuchado, y tal vez usted sabe de ellos, que vienen de hogares destruidos, vienen de hogares donde tuvieron divorcios, vienen de hogares donde se practicó lo mismo que ellos han hecho: el alcoholismo, la drogadicción, venta de drogas y de todas estas cosas. Entonces estos hogares nunca han estado de una manera unidos para hacer algo positivo. Si estuvieron unidos fue para hacer algo tal vez malo. Pero aquí es la parte negativa, que es la parte de la desunión. Porque si hubo un buen consejo, que más adelante ellos dijeron: no, a eso no nos interesa a nosotros. Entonces cuando vemos un hogar dividido, es un problema grande, hermano. Es serio un hogar dividido. Ahora, si hablamos del hogar, no de la casa, sino el hogar, recuérdese que el hogar es el núcleo familiar aquí en la tierra. Algo que el diablo siempre ha querido destruir, hermano, es el hogar. ¿Por qué? Es que el diablo está interesado en destruir los hogares. ¿Por qué el diablo está interesado en destruir al hombre, a la cabeza del hogar? ¿Por qué el diablo está interesado, hermano, en destruir a la mujer? Porque el diablo está interesado en destruir a los hijos. Porque una de las cosas que nosotros podemos ver bíblicamente es que a través de la familia es que el Señor envió a alguien, y ese fue al Salvador del mundo, que la Biblia dice que nació de mujer. Una de las cosas que el enemigo, hermano, odia es la familia, es el hogar, porque fue establecido por Dios. Usted sabía que el hogar fue establecido por Dios. Y todo lo que Dios establece, hermano, o ha establecido, es con un propósito. Y el propósito es de bendecir, de prosperar y de levantar de una manera que pueda el mundo saber de que el hogar es bendecido de parte de Dios en la tierra. El hogar es bendito, el hogar es sagrado, el hogar debe de ser respetado. Pero muchas de las veces, hermano, eso es lo que menos enseñamos: que el hogar se tiene que respetar, que se tiene que respetar la palabra del padre, que se tiene que respetar la palabra de la madre. Muchas de las veces la misma madre destruye, hermano, su hogar, y muchas de las veces los mismos padres destruyen su hogar. Y por cierto, hoy queremos felicitar a todos los padres en este mes, que es el Día de los Padres. Que el Señor bendiga a los padres. Así que este mes es el mes de ustedes, así que agárrense. Este es el mes de los padres. Amén, padres. Aleluya. El versículo 25 dice: una casa o un hogar dividido es destruido o se destruye, no puede permanecer. Definitivamente una casa que tenga dos cabezas no permanece. Aleluya. Una casa que tiene dos cabezas no prevalece, destruye, se destruye. Porque la Biblia dice que Dios puso solamente a una cabeza en el hogar. ¿Y quién es esa cabeza, varones? Dígalo más fuerte: ¿quién es la cabeza del hogar? El varón. Amén. No lo digas con miedo, hombre. No le van a hacer nada.
El varón, dice la Biblia, que es la cabeza del hogar. Pero eso no quiere decir de que la mujer quedará a un cero. No, la mujer, dice la Biblia, que es la ayuda idónea del varón y que es la parte fundamental de la vida del hombre para poder seguir en este camino. Ahora, Dios no hizo imperfecto al hombre, Dios lo hizo perfecto, pero le hizo una ayuda, dice la Biblia, idónea. Quiere decir que el hombre iba a necesitar una ayuda. Dios, que es el arquitecto sabio, hermano, hizo al hombre con necesidades. Diga hoy en esta noche, aleluya, yo soy creación de Dios, pero con necesidades. Entonces, cuando vemos de que Dios hace al hombre y lo hace con necesidades, la Biblia dice que le puso ayuda idónea. Wow, qué bendición, amén, hermanos. Qué bendición por la ayuda idónea. Muy pocos amenes. Qué bendición por la ayuda idónea. Gloria al Señor. Entonces la Biblia dice que un hogar dividido no permanece. Quiere decir que cada individuo debe de saber su posición. Si tomamos el ejemplo de un equipo de X deporte, pero tal vez en este caso, el que nosotros más conocemos de fútbol americano o de soccer o de béisbol, que son los que más se mueven, cada individuo tiene su posición. No puede estar el que está atrás al frente jugando las dos formas o las dos bases. No, tiene que estar solamente donde se le designó. ¿Por qué? Porque dejaría ausente, tendría problemas. Eso provocaría que el equipo perdiese. Entonces es importante que nosotros entendamos que los hijos tienen su posición en la casa, que la esposa tiene su posición en la casa y que el esposo tiene también su posición en la casa. Entonces, si cada quien en su posición tiene que rendir y tiene que hacer lo mejor que se pueda. En este caso, hoy nosotros como iglesia, como hijos del Señor, todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. Amén. Pero en muchos hogares cada integrante de la familia tiene un propósito diferente. Y eso tenemos que entenderlo. El esposo desea una cosa, la esposa otra cosa. Y cada uno de ellos dice lo que muchas las veces quieren hacer, quieren comprar. Vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, hay una cantidad de dinero para ciertas cosas necesarias, cosas de emergencia, cosas importantes. Y muchas de las veces es tanta mala desesperación de querer gastarlo en algo que no tiene beneficio. Porque una de las cosas que nosotros debemos de entender, y yo siempre he dicho esto, mis amados hermanos, que una cosa es la necesidad y otra cosa es el lujo. Las necesidades hay que buscarlas. El lujo uno tiene que pensarlo. Muchas de las veces el poder comprar. Por ejemplo, ¿qué es el lujo? Si usted tiene ya una estufa, no va a ir a comprar otra para tenerla aguardada. Eso no es una necesidad, eso ya es un lujo. Y con eso solamente voy a dar el ejemplo, porque si no nos metemos a problemas aquí toda la noche. Porque no quiero hablar de las grandes zapaterías que tenemos dentro de las casas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta parte, cada uno dice, no, yo quiero esto, no, que yo quiero lo otro. Y muchas de las veces nunca están de acuerdo. Entonces, cuando hablamos del problema, no está en que cada uno tenga un sueño diferente. Eso es normal, que cada quien tenga un anhelo. A mí me gustaría tener esta casa. El esposo dice, no, a mí me gustaría de esta manera. La esposa dice, a mí me gustaría vivir en la ciudad, en un suburbio donde sea familiar. El hombre dice, no, yo quiero ir al rancho, yo quiero estar entre el monte metido. Y se entiende, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad? Venimos del monte, venimos del rancho y nos casamos con una mujer que fue criada en la ciudad. Entonces, definitivamente hay dos pensamientos diferentes, o viceversa.
Tal vez la mujer se crió en el monte, allá en el rancho, allá bien arriba, donde las águilas tienen su nido. Y nosotros los hombres tal vez en la ciudad, pues donde la cosa es diferente. Y dos pensamientos muy diferentes. Pero cuando nosotros hablamos de lo que es estar unidos, no es pensar en yo, en lo mío, sino es pensar en el grupo. Es pensar en los que somos, en los que estamos trabajando juntos. No es pensar en lo que a mí me gusta, porque cada quien tiene gustos diferentes, hermanos. Amén. A mí me gusta vestirme de una manera o de un color que tal vez a mí me fascina, pero tal vez a mi pareja no le gusta. Hay una camisa que mi esposa un día me dijo: si salimos y te pones esa camisa, yo no salgo contigo, me dijo. Le digo, pero esa es la que me gusta, pues, le digo. Me dice: ¿la tiras o no voy?, me dijo. Entonces le dije: me voy con mi camisa. No. Le dije: ¿la tiras? Porque lo que buscamos es unidad. Lo que no buscamos es destrucción, lo que buscamos es unidad. Y si buscamos unidad, muchas de las veces tenemos que sacrificar muchas cosas que tal vez a nosotros como individuos, muchas de las veces nos vayan a doler o nos vayan a afectar. O tal vez no es lo que a mí me gusta, pero por mantener la unidad yo haré un sacrificio en esa parte. Pero muchas de las veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el orgullo es más grande que la unidad en la vida. El orgullo es más grande de lo que yo pueda beneficiar mi familia, porque estamos hablando de familia. Y muchas de las veces, hermano, venimos a pensar más en lo que a mí me gusta que en lo que a ella o a él le gusta. Estamos aquí en esta noche. Entonces, cuando hablamos de esta parte que para nosotros debe de ser muy importante, estamos entendiendo que esto es normal. Lo que no es normal es que nunca se pongan de acuerdo, y por eso muchas de las veces no se consigue absolutamente nada. Eso es lo que no es normal muchas de las veces, y lo que debe de ser normal. Lo normal es tener dos pensamientos, pero lo más importante es ponernos de acuerdo para poder tener lo que deseamos. Sí, hablemos de negocios. Que esta parte es fascinante, hermanos. Hablar de negocios dentro de la familia, dentro del hogar. Nos vamos a meter a la familia y vamos a entender de que hay una familia que quiere emprender un negocio. La esposa dice: yo quiero un negocio, yo quiero implantar un negocio, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, yo quiero hacer aquí, yo quiero hacer allá, y esto y lo otro. Y el esposo dice: ay, pero ¿para qué quieres eso, mujer? ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Y comienza la parte negativa. Y muchas de las veces esa parte negativa que sale, sea del varón o de la mujer, muchas de las veces eso no va a traer un efecto positivo. Va a quitar el ánimo, va a quitar el deseo, y muchas de las veces nunca se logra lo que se quiere. Pero cuando se motiva y se dice: aunque tal vez yo no venga de una familia de negocios, aunque yo no tenga la intención o el deseo de tener un negocio, pero con el hecho de ver que habrá un beneficio y que la persona, el cónyuge, tiene una iniciativa personal y positiva, yo la voy a apoyar. Pues yo le voy a decir: está bien, échale, vamos a caminar. Entonces eso es lo que puede generar al final éxito en la vida. Y si lo traemos a la vida espiritual, de la misma manera, entender que la mujer busca de Dios, ora, ayuna, hace toda la parte espiritual, y el hombre solamente se queda viendo a ver qué hace la mujer. Eso no es estar en un acuerdo, eso no es apoyar, eso no es buscar lo correcto. Muchas de las veces nosotros como varones somos los que menos buscamos de Dios en la casa. Y eso genera destrucción, porque la unidad espiritual, eso es lo que va a traer bendición a la casa.
Cuando no hay unidad espiritual, porque si la unidad material trae grandes beneficios, usted se puede imaginar la unidad espiritual, lo que puede causar dentro de un hogar. Eso es una bomba espiritual, hermanos. Eso puede generar, hermanos, grandes cambios espirituales a la manera y a la vida de cada uno. Entonces ahí es donde entran los hijos. Ahí es donde entra todo. Ahí es donde entra el esposo, donde entra la esposa. Porque déjeme decirle, hermano, que es bonito el ver las familias entrar por la casa de Dios. Entendemos, hay momentos donde el esposo o la esposa trabaja. Entendemos esa parte, pero muchas de las veces no es así. No es así. No es así. La esposa viene a la iglesia sola cuando el marido está allá, hermano, en la casa viendo su partido favorito, viendo su novela favorita. Sí, porque hay hombres noveleros, hermanos, viendo su película favorita. Ellos no se pierden absolutamente nada del Netflix, no se pierden nada del internet, no se pierden nada, hermano, de lo que está pasando allá afuera. Pero de las cosas de Dios están bien perdidos. Están perdidos. De la misma manera sucede con las mujeres. De la misma manera hay hombres, hermanos, que yo he conocido entregados, buscando, orando, ayunando, entregándose, hermanos, a las cosas de Dios. Y la mujer bien distraída, bien ajena, bien lejos de lo que es la vida espiritual. No le importa nada. Nada le importa. Nada. Puede llegar a la iglesia incluso puede estar hoy en esta noche aquí, hermano, y le da igual el poder sentir a Dios como el no sentir a Dios, porque su vida no es la vida espiritual, su mundo es otro pensamiento. Eso es triste. Eso es triste, porque esa vida es una vida de división espiritualmente hablando, y una vida dividida no causa absolutamente nada positivo dentro de la vida espiritual o dentro del matrimonio, incluso aún dentro de la finanza. ¿Sabe por qué? Porque la unidad es poder, y la unidad trae cambios positivos a la vida de la familia en esta tierra. ¿Alguien puede decir amén? Sí, es importante pensar en la unidad. Yo hoy vengo a hablar de la unidad, de la importancia, del poder de la unidad en lo que usted o a lo que nosotros nos respecta en todas las áreas de la vida, hermano. En la escuela, en el trabajo, en el comercio, en el negocio, en donde quiera que usted se mueva, viva. Si usted se une a alguien, téngalo por seguro que usted tendrá beneficios. Eso es así es. Si usted es deportista, tiene que estar unido con su equipo. No puede usted estar jugando fuera del equipo. Eso no es así. Tiene que estar en el equipo. Y cuando está en el equipo, ¿qué es lo que le dice el coach? Vamos a hacer esto. Mira, tú te vas para allá, tú te vas para acá. Le dice, tú te vas a mover en esta área, y le marca, le apunta y todo, para poder tener éxito, para poder ganar. No va a agarrar cualquier camino. Le dice, no, coach, no, yo no juego así. Si ustedes quieren jugar así, ustedes juegan así, pero yo sé cómo jugar. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? Si quiere hacer su propio juego, si quiere ser su propio yo, ¿qué está haciendo ahí? No va a encajar. No va a encajar, va a traer destrucción, va a traer desánimo, va a traer todo lo contrario a lo que se está buscando. Se busca éxito, pero desunido no vamos a tener éxito en la vida. ¿Estamos, hermanos? Hablemos de la educación de los hijos. También es necesaria la unidad. Muchas de las veces el padre dice una cosa, la madre dice otra cosa. Cuando por fin quieren emitir una orden, ya los hijos han hecho lo que ellos han querido hacer en la vida. Yo le recomendaría hoy a usted, como padre y como madre, que cuando usted quiera corregir a sus hijos, póngase de acuerdo en privado con su pareja para después dialogar con sus hijos. No se ande peleando para ponerse de acuerdo delante de los hijos,
Porque al final de cuentas sus hijos les perderán a usted el respeto. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de corregir, muchas de las veces ya no, si solamente, hermano, mire hermano, yo estoy a favor de ganarnos a los hijos. A los hijos hay que ganárnoslos, hay que darles confianza. Muchos dicen que hay que hacernos amigos de ellos. Yo estoy de acuerdo, pero cuando a usted, padre de familia, sus hijos ya no le dicen padre, téngalo por seguro que ya le perdieron el respeto a usted. Porque muchos hoy en día le dicen no, le dice amigo, al padre le dicen compa, le dicen los hijos. Viejo, le dicen carnal, le dicen al padre, le dicen así. Entonces ya no hay imagen de padre. Le dicen bro, le dicen al padre. Imagínense, hermano. Eso ya es perderle la confianza al padre. Y cuando ya no hay una imagen de padre, perdió al hijo, lo perdió. Es mejor que le sigan diciendo a uno papá, así bien tosco, pero que reconozcan que hay un padre en la casa, que reconozcan que hay una madre en la casa, que reconozcan que en la casa, aunque haya ya un viejo ya que no se pueda levantar, pero que haya un padre en la casa todavía. Todo reumático, pero que reconozcan que ese es el padre. Aleluya. Estamos hablando del poder de la unidad, hermanos. Qué importante es estar unidos, ¿verdad? ¿Usted sabía que Satanás es muy malo? Es el más malo que existe en toda la vida. Satanás es malo. Es el que genera lo más malo que hay en la vida y en este mundo. Es el que conduce a la gente, a las vidas, al infierno. Es el que mueve la droga, es el que mueve el alcohol, es el que mueve todo lo que es malo o lo que no favorece a la vida del hombre. Pero, escuche bien, Satanás trabaja unido. Satanás trabaja unido. Sí. Y cuando hablamos de esto, hermano, el versículo 26 habla de esa parte. Si Satanás se levanta contra sí mismo, dijo el Señor dijo, se divide, no puede permanecer. Si no, dice la Biblia, ha llegado a su fin, dice el versículo 26 del capítulo 3 de Marcos. El Señor habló de un reino dividido, el Señor habló de un hogar dividido, y dice también de Satanás. Si Satanás se desune en él mismo, perdió. En otras palabras, Satanás, para poder tener éxito en la vida, tiene que estar bien unido en él mismo, con todos sus secuaces, con todos los demonios, con todos los gobernantes y principados espirituales, para que él tenga éxito en lo que está teniendo en la vida, en lo que está haciendo, en la destrucción, en la muerte, en todo. Quiere decir que aún para lo malo hay que unirse para tener éxito en lo malo. Es importante la unidad. Es importante la unidad, porque si no hay unidad, no hay éxito, hermanos. Un carro, aunque sea el mejor carro, pero si no tiene la corriente o no tiene la batería, no sirve para nada. Así de sencillo. Si Satanás no se une o no están de acuerdo entre ellos, entonces Satanás perdería, hermano. Y una de las cosas que Satanás no quiere es perder. Satanás quiere ganar. Aunque él sabe que ya tiene su día preparado, él ya sabe que ya su final se acerca, pero él todavía sigue trabajando unido para destruir a la humanidad,
para destruirlo a usted, para destruirme a mí, para destruir su hogar, para destruir su matrimonio, para destruir sus bienes, para destruir todo lo que Dios a usted le ha dado. Satanás todos los días se pone, hace reuniones, hace meetings, hace formas, pone pancartas, pone pantallas y dice: a esta familia hay que destruirla. Y van todos los demonios a querer destruir a la familia, porque una de las cosas que él hace es que él trabaja unido. Pero nosotros como iglesia del Señor, algo que debemos de aprender hoy es a vivir unidos en Cristo Jesús para poder derrotar al enemigo. Porque si el diablo se une para destruir, nosotros nos vamos a unir para poder vencer en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que contrarrestar las acechanzas del diablo, hermanos. Tenemos que ir en contra del diablo nosotros. Tenemos que ir en contra de toda hueste y principado que el diablo, hermano, prepara todos los días contra nosotros. Fíjense que hubo un trabajo hace muchos años que no me gustó. Fue uno de los que no me ha gustado de lo que yo trabajo. Aunque anteriormente, en otra clase de trabajo que tuve al principio, lo practiqué y no tenía problemas. Pero en este caso sí me afectaba, porque el patrón usaba tiempo del tiempo que nosotros teníamos que producir, y ahí era el detalle, dijo Cantinflas. Y el problema es de que todas las mañanas que entrábamos al trabajo, todos nos reunía en un lugar con una pizarra y con todo el trabajo que tenía que salir en ese día. Y él decía: de los 50 vehículos que había dentro del taller, él decía: yo quiero esos 30 que están marcados para hoy. Hoy yo quiero esos vehículos, hoy los quiero. Y esa era la reunión. Y llamaba a todos a cuentas. Ok, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, todos, hermano, para poder producir. A nadie les gustaba, pero había una producción. El hombre vino a levantar el negocio como usted no tiene idea. Cuando el negocio ya iba a la quiebra, cuando este hombre llegó, vino a darle vida al negocio. Cuando alguien se une a trabajar, aunque tal vez no le gusta cómo se trabaja, pero con el fin de poder lograr un objetivo, en este caso hoy nosotros como iglesia, para la gloria de Dios. Si yo hablo de mi hogar, para que mi hogar pueda ser bendecido, aunque tengo que hacer algo que tal vez nunca lo he hecho, pero para poder bendecir mi casa yo lo voy a hacer. Porque si esto es para que mi casa se levante, mi hogar se levante, para que ese hombre se levante, para que esa mujer se levante, para que ese hijo pueda regresar al camino de Dios, yo voy a hacer lo que tenga que hacer en el nombre del Señor, para que Dios sea glorificado en mi vida y en mi casa. Porque de esa manera es que nosotros vamos a poder tener éxito en la vida. Ahora, Satanás, su fin, sabemos que llegará. Para Jesucristo la unidad es muy importante. Tanto que cuando Él estaba en la tierra como hombre, oraba por la unidad de sus discípulos. Juan capítulo 17 y versículo 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y el Señor dijo: para que sean uno, así como nosotros. Entonces, Jesús lo que vino a darnos a conocer, que Él está interesado en la unidad. Porque Jesús practicó la unidad. Jesús está ligado al Padre. El Señor dijo: así como tú y yo somos uno, también yo te ruego, Padre, que ellos sean uno. Es que en realidad cuando nosotros hablamos del reino de Dios, nosotros no podemos estar divididos dentro del reino de Dios.
El que está dividido dentro del reino de Dios no es parte del reino de Dios. Disculpe que lo diga de esta manera y así muy en seco y muy directo. El que no está ligado o de acuerdo al reino de Dios va en contra del reino de Dios. Pero el que está de acuerdo al reino de Dios, entonces camina y milita conforme a lo ordenado, a lo que el rey, y en este caso no hablamos de un pastor, no hablamos de un líder, estamos hablando de Cristo. Si Cristo ha marcado el camino y ha marcado la ley, si nosotros entramos por esa ley, entonces seremos bendecidos dentro del reino de Dios. Porque dentro del reino de Dios no es que yo venga a unir, no, el reino de Dios ya está unido. Lo que yo voy a hacer es a unirme al reino de Dios. Tú necesitas unirte al reino de Dios. ¿Y cómo tú vas a unirte al reino de Dios? Cuando tú digas: yo quiero unirme al reino de Dios y a caminar a lo que el rey manda, a lo que el rey dice, no a lo que yo digo. Aleluya. Entonces nosotros tenemos que entender esta parte, porque dentro del reino hablamos de la unidad, existe una protección. Hablamos de los negocios, se evitan las quiebras. En los hogares se evitan los divorcios. Hablemos humanamente de un juego, se evitan las derrotas. Hablemos del ejército, se evitan muerte, etcétera. Jesús oraba por la humanidad, y no solo por la unidad en sus discípulos, oraba por la unidad en todos los que llegarían a creer en Él. Juan capítulo 17, el versículo 2 hasta el 22, la Biblia nos enseña: mas no ruego solamente, dice la Biblia, por estos, sino también por los que han de creer, dijo el Señor, en mí, por la palabra de ellos. En otras palabras, antes que usted y yo llegáramos a este camino sagrado, ya el Señor había orado para que usted viviera dentro de la unidad del reino de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Antes que usted y yo naciéramos en esta vida, ya Jesús había hablado de la unidad, de la importancia de la unidad, y que a través de la unidad es que la única manera que nosotros podemos tener victoria en la vida. Esto no es nuevo, esto no nos lo estamos inventando, ya Cristo lo había dicho. Por eso que el versículo 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hablamos que el poder de Jesús como hombre estaba en la unidad que Él tenía con su Padre. Aleluya. Es que nadie va a poder vivir bajo el poder de la unidad si no vive dentro de la unidad. Gloria al nombre de Jesús. Nadie va a poder tener éxito si no tiene unidad. No va a tener éxito en su negocio si no está de acuerdo con el que trabaja. No va a poder tener finanza si no está de acuerdo con el que trabaja en la finanza. No va a tener éxito en la familia si no está de acuerdo en la familia. No va a poder tener bendición dentro de la iglesia si no está unido dentro de la iglesia también. Alabado el nombre del Señor. No va a poder tener felicidad, paz y armonía si no está de acuerdo al reino de Dios en esta vida. Necesitamos estar unidos. Necesitamos estar unidos. Necesita estar unido en su casa, necesita estar unido en el trabajo, necesita estar unido en el negocio, como también necesita estar unido en la iglesia. No camine desunido dentro de la casa de Dios. No haga su propio reino, no haga su propia casa, no haga su propia adoración. No, hay una casa donde venimos como familia a adorar el nombre de Dios, a glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Usted tiene gustos diferentes que el mío. Sí. Si tuviéramos los mismos gustos, humanamente dejaríamos de ser individuos. Porque cada individuo es un mundo, es diferente. Sus gustos suyos muy distintos a los míos, como al que está cerca de usted. Sus costumbres muy distintas, sus elecciones muy diferentes.
su forma de ver muy distinto. Pero en algo que sí debemos de nosotros tener un mismo pensamiento, aunque seamos de diferentes nacionalidades. Aunque venga de la India, venga de la China, venga de Hungría, venga del Japón, venga de donde usted venga, donde tal vez la única persona tal vez era usted en ese lugar. Aunque usted hoy haya llegado aleluya, dentro del reino de Dios, lo que a nosotros nos identifica y nos une, hermanos, es una gran razón, y es Cristo Jesús, que hemos caminado y pasado por la sangre bendita. Eso es lo que nos identifica, que somos uno en Cristo. Aunque tengamos diferentes nacionalidad, diferente gusto, pero cuando nosotros nos enfocamos en alguien, ese es Cristo, tenemos que tener la misma mentalidad en Cristo. Eso nos identifica que somos del reino. Eso nos identifica que somos de Cristo. Eso nos identifica que solamente hay un Padre, y ese Padre es nuestro Padre Celestial. Alguien puede bendecir a ese Padre que está ahora. Porque la unidad trae gloria. Alguien dice amén. Porque la unidad trae gloria. La unidad trae deleite. La unidad trae gozo. La unidad trae paz. La unidad trae bendición. La unidad trae sanidad. La unidad trae libertad a la vida del hombre. Yo quiero vivir unido. Yo quiero vivir en unidad. Sí. Mire, hermano, cuando yo entré al evangelio, yo tenía un pensamiento muy diferente. Yo llegaba a la iglesia porque tenía necesidad. Pero antes de que se terminara el servicio, yo tenía una mala costumbre. Y yo le llamo mala costumbre porque era una mala costumbre. Y esa mala costumbre, hermano, muchas de las veces es parte de la carne, que es la que tenemos que doblegar. Y esa mala costumbre que yo tenía, que antes que se terminara la iglesia, el servicio, yo me salía antes de terminar el servicio. Porque lo que yo menos quería era convivir con la iglesia. Y así hay mucha gente, y en esta iglesia, que no se ha terminado el servicio y ya salen corriendo. Esa es una mala actitud. Y esa es actitud de la carne. Y esa es rebeldía. Alguien puede bendecir a Dios. Así que cuando usted vea que alguien salga, si no es por una emergencia, que ya es por costumbre, ese es un rebelde, esa es una rebelda. Y Dios tiene que tratar con esa persona, porque conmigo trató. Conmigo trató. Un día me agarró en el altar, todos se fueron y yo me quedé en el altar llorando todavía. Porque hay algo que a mí me gusta de Dios, que cuando Dios agarra, nadie puede soltar lo que Dios agarra. Por eso que hoy tenemos que entender esta parte. Hablemos de los beneficios, porque es importante hablar de ello. Eclesiastés 4:9, la Biblia dice: mejores son dos que uno. Porque cuando hablamos de que mejores son dos que uno, es porque tienen mejor paga de su trabajo. El verso 10 dice: porque si cayere, el uno lo levantará a su compañero. Pero dice la Biblia: pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo quien lo levante. Por eso que hoy usted, algo que debe de comenzar a hacer es a no caminar solo. Porque el día que caiga no va a haber quien lo levante. Dice el verso 11: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? ¿Dónde están las parejas aquí que son friolentos en la noche? ¿Cómo se calentará uno solo? El proverbista fue muy sabio. 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y la Biblia dice: y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto o fácil.
¿Usted se da cuenta de lo que la Biblia quiere decir cuando habla de unidad? ¿Usted se da cuenta de lo que la Biblia dice, Dios hablándonos de la unidad? Que cuando usted quiere hacer lo que usted quiere hacer, usted está fuera de la unidad de la iglesia de Cristo. Cuando usted quiere hacer su propia vida, su propio mundo y su propia forma de ser fuera de los caminos de Dios a su manera, usted ya está fuera de la unidad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros caminemos en la unidad de Dios, que seamos de un solo pensar, de un solo pensamiento, y entender de que nosotros en Cristo, como dijo el apóstol Pablo a la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 2 y 3, y dijo: complementad mi gozo sintiendo lo mismo. Complementad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir. El versículo 3, la Biblia dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Entonces, hoy tenemos que entender algo muy importante, y es que nosotros somos parte de un cuerpo, y ese cuerpo es Cristo, el cuerpo de Cristo. Es una iglesia mixta, donde todos nosotros venimos a ser parte de ese cuerpo. Y que aunque uno trabaje y sea parte del pie, y aunque otro tal vez sea parte de la mano, y aunque otro tal vez sea parte de más arriba, eso no quiere decir que tenga más valor que el otro, porque todos nos necesitamos el uno al otro. Eso se llama unidad. Aunque usted tenga una diferencia o un trabajo diferente al otro, todos nos necesitamos en la vida. Tal vez hoy no, pero mañana. Y yo termino con esta anécdota. Espero que pueda ayudarnos esta anécdota. Yo termino. Habíase dos hombres que vivían en una aldea dentro de un bosque, y por casualidad del destino, estos dos hombres tenían algo diferente el uno del otro, y de una manera, aunque muy raro, vivían muy juntos, muy cercas, casi enfrente el uno al otro en su choza. Pero lo que estos dos hombres tenían es que uno era ciego y el otro era paralítico de sus pies. El ciego no se podía valer por él porque no podía caminar muy lejos de su área que estaba acostumbrado a vivir. El paralítico no podía caminar, se tenía que arrastrar, y era difícil correr o llegar a un lugar pronto, rápido. Pero en cierta ocasión, dentro del bosque donde ellos vivían, hubo un incendio y el bosque se prendió, y se corrió el rumor que el bosque había agarrado fuego, y todos los aldeanos salieron huyendo, corriendo, y nadie se preocupó del ciego y del paralítico. El paralítico trató la manera y buscó los medios, hizo todo lo que hizo, pero fue muy poco lo que pudo hacer en su problema. El ciego, aunque hubiera querido, no podía, porque no podía ver, se podía extraviar y podría ser peor. Aunque estos dos hombres se odiaban a la muerte, ese es el problema. Estos dos hombres se gritaban en el diario vivir, cada día se gritaban, se insultaban, y no se querían, se odiaban a muerte estos dos hombres. Pero cuando el bosque se encendió, nadie se preocupó por ellos.
Nadie hizo el intento por ayudarlos. Ellos trataron la manera de poder salir y huir, y fue en vano. Pero el paralítico, al darse cuenta de que el ciego no iba a poder salir de su casa y el fuego lo iba a agarrar en el camino, le gritó al ciego y le dijo: ciego, le dijo, te tengo una propuesta. Y el ciego le dijo: ¿cuál? Le dice: si nos quedamos aquí nos vamos a morir, le dijo. Nos vamos a morir aquí. Nadie se ha preocupado por nosotros, así que nosotros tenemos que hacer algo por nosotros mismos. Y el ciego dijo, ¿y cuál es la idea? Le dijo: acércate lo más que pueda y yo me voy a acercar a ti. Y le dijo: para que tú me cargues, entonces vamos a salir de aquí. Tú me cargas, tú caminas y yo te digo por dónde tienes que salir para poder salir de este problema que nos va a matar. Y la historia dice que así fue que lo hicieron. Y así fue como salvaron sus vidas. El que se odiaba a muerte, los que no se querían para nada, los que se insultaban, los que rechinaban los dientes cuando se miraba, cuando le decía: te odio, te voy a matar. Pero en el momento de la necesidad tuvieron que unir su fuerza para salvarse. En algún momento de la vida nosotros vamos a tener que acercarnos tarde o que temprano a aquel que probablemente un día nos hizo daño, o probablemente aquel que no podemos hablarle, o probablemente por aquel que me hizo algo que no me gustó. Tarde o que temprano Dios va a tener que tocar nuestro corazón y nos vamos a tener que dar cuenta que nos necesitamos los unos a los otros. Todos en esta vida, tarde o que temprano, nos vamos a tener que acercar para pedir ayuda. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos y aquí en esta vida vamos a necesitar de alguien siempre. Pero bendito el nombre del Señor, que Dios es bueno con nosotros, porque siempre tiene a alguien para bendecirnos, siempre tiene a alguien para ayudarnos, siempre tiene a alguien para socorrernos en la vida. Hay gente que es bien orgullosa. Hay gente que es bien orgullosa. Hay gente que es bien indiferente. Hay gente, hermano, que uno dice: ¿para qué nació esta gente? Uno dice: hermano, ¿para qué está aquí esta gente? ¿Para qué? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino? Si se ve que no hace nada pues en la vida. Ni las moscas se le paran, porque las moscas dicen: es perder tiempo pararme ahí. Hay gente, hermano, que no se le ve que tienen propósitos en la vida. Pero usted y yo hoy tenemos que entender que la misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Nos alcanzó a nosotros. Y por esa gloria y por esa gracia y por esa misericordia, hoy nosotros gozamos de paz, de gozo, de alegría, y podemos gozar más si nos unimos cada día a servir a Dios en la vida, aquí en la tierra. Alguien puede bendecir a Dios en esta hora. Dios te ha traído y te ha llamado para bendecirte. Dios te ha llamado para que seas parte del reino. Vamos, levanta ese ánimo. Vamos, levanta esas alas como de águila. Levanta ese deseo de servir cada día. Levanta tu estima. Levanta ese deseo de poder ser alguien en la vida. Recuérdate que en Cristo hay victoria. Recuérdate que en Cristo hay solución. Recuérdate que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay bendición para los